Hola, ¿cómo están? Bueno, pues seguimos en esta profundización. Bueno, en realidad es una introducción al lenguaje SQL, estudiando el primero, este cuaderno sobre pandas versus SQL, para mostrar que en la gestión de datos es más rápido SQL que pandas. Sobre todo cuando hay que filtrar información, porque una de las cosas que pandas necesita para poder trabajar con los datos es convertirlo en data frame. Y SQL no requiere eso porque su almacenamiento es basado en páginas de disco, sin tener que hacer eh, esa conversión a data frame de todos los datos. Mientras que Pandas guarda todos esos datos, al convertirlos en data frame, guarda todos los datos en la memoria RAM. Y la memoria RAM es nada más alrededor de 8, 16 o 32 gigas en un computador. Entonces, si tienes datos que superen ese tamaño, el máximo de esos tamaños, pues entonces habrá error de memoria en el computador, colapsará para la filtración de datos. Aquí le vamos a poner el lenguaje de GradBees, un mapa conceptual que resuma lo que queremos mostrar en este cuaderno, y vamos a estudiar a detalle, con mayor detalle, cómo es que Pandas nos permite acceder al lenguaje SQL para por ejemplo, búsquedas de clientes en una base de datos. Entonces vamos a pedirle a Gemini, aquí vamos a fundamentos de programación, a vincular el video anterior alrededor de la comparación entre Pandas versus SQL. Aquí en las clases, alrededor de la unidad 4 de este curso, en la que en los scripts tenemos el capítulo 10, 11, 12, 13, y al 13 lo hemos subdividido en 4 más, en el que en el 0 hablaremos sobre la creación de archivos CSV para construir una base de datos SQL. Luego ya en la 13.1 crearemos bases de datos, y en el otro, en el 13.2, accederemos a las bases de datos, y en el 13.3 vamos a comparar lo que estamos haciendo en este momento, que es a Pandas con SQL. Entonces, en esta comparación, este video se asocia a este. Vamos a ir específicamente a ese cuaderno y lo vinculamos el video en YouTube al cuaderno para que las personas puedan acceder. Pues el cuaderno Jupyter asociado a este video lo puedes obtener entonces acá pues vinculamos el video a él y el video al cuaderno. Entonces, para que pueda ir del video al cuaderno y del cuaderno al video, este ya me quedó de 23 minutos, un poquito más razonable en el tiempo que aquí. Entonces lo vinculamos, nos vamos acá, y aquí ya se video para la lectura de este cuaderno, la primera lectura a él. Bueno, entonces y así vamos dilucidando qué parte de esos códigos serán los que evaluaremos en el curso de fundamentos de programación, porque no toda la codificación se evaluará. Se requiere el aprendizaje de una lógica y de unos códigos básicos, no de todos, dado que en la actualidad tenemos mucha inteligencia artificial y ellas la podremos manejar bien si manejamos la lógica de este asunto de análisis de datos con Python para matemáticos, y algunos de los códigos básicos para hacerlo. Entonces vamos aquí estamos en Pandas versus SQL. Entonces ahora sí vamos a Gemini para el mapa conceptual. Entonces Gemini, voy a ponerle aquí Gemini, que es una de las que me ha gustado muchísimo, me he sentido mejor con ella, y subimos el cuaderno asociado a de la unidad 4, asociado ya a la comparación entre Pandas y SQL, y le pedimos que dame pues una infografía
que muestre la secuencia de comparación entre pandas y SQL dada en el cuaderno Jupyter adjunto. El cuaderno Jupyter adjunto bueno, entonces muestra esa secuencia. Yo creo que bueno, pues diseña esta infografía de la manera más agradable y bella utilizando lenguajes HTML y CSS. Esa infografía. Primero también generar la infografía para enviarle a los estudiantes sobre esta parte de comparación para poderlos guiar de la mejor manera en este trabajo de acceder a la última unidad de este curso, que es sobre las bases de datos con SQL. Entonces aquí nos da un diseño de una infografía moderna, limpia y visualmente atractiva utilizando HTML y CSS. Está pensada para mostrar paso a paso el experimento de un cuaderno Jupyter, ideal para presentar de forma impactante la diferencia entre el rendimiento entre pandas y SQL. Puedes guardar este código en un archivo con extensión .html, por ejemplo infografía.html, y abrirlo en cualquier navegador web. Entonces aquí muy bueno que me lo dé así, porque entonces lo descargamos, y al descargarlo pues me voy aquí efectivamente a descargas y le damos nombre, entonces pandas versus SQL, y lo guardamos, control C, y lo guardamos en efectivamente fundamentos de programación en cuanto a las clases de la cuarta unidad en las imágenes. Entonces esa va en las imágenes que compartimos a los estudiantes, y aquí la vamos a ver. Y miren cómo queda bonito, en el que muestra que primero generamos los datos sintéticos como con extensión CSV, y luego se estructura en 3 fuentes de datos que simulan un volumen histórico y transaccional realista para saturar búsquedas secuenciales. Entonces 10.000 clientes maestros, los clientes.csv, datos financieros, ingresos y crédito .csv, y 1.000.000 de historial de interacciones, de 1.000.000 de historial de interacciones u operaciones en el archivo satisfacción operaciones.csv. Entonces luego se consolida y se inyectan índices en esa base de datos SQL. Entonces los archivos planos se unifican dentro de una base de datos SQLite, en un archivo llamado caucasianegocios.db. Entonces aquí las bases de datos van a ser archivos de extensión db, y para garantizar una velocidad óptima se aplican estructuras de índices B-tree. Entonces aquí en las llaves de búsqueda, entonces esta parte es donde creamos los índices para clientes en el archivo. Bueno, en cuanto a los identificadores de clientes, el índice también de ingresos en cuanto al identificador de clientes en los ingresos. Entonces para el archivo de clientes, el archivo de ingresos crédito, el archivo de satisfacción y operaciones, vamos a indexarlos de acuerdo al identificador del cliente. Entonces el experimento en clase, el objetivo es buscar un cliente específico, el que tiene ID 5555, realizando un cruce completo, join merge, para consolidar su sector económico, ingresos y todo su historial de satisfacción. Entonces así ya tenemos entonces en la base de datos todo el historial. Y me sorprende porque los datasets son de distintos tamaños. Hay 2 de 10.000 filas
y uno de 1.000.000 de filas, y todos se pueden juntar en una base de datos. Entonces, ya el enfoque primero es utilizar el enfoque utilizando pandas, que todo se hace en memoria RAM, y nos habla de la ilusión de la RAM, que se ve obligado a pasear y estructurar el 1.000.000 de filas de disco en la memoria antes de operar. Entonces, pandas lee con la función read y convierte todos los datos en data frame, y eso tarda bastante, y luego hace la búsqueda secuencial, escanea la fila y escanea fila por fila todo el data frame unificado para encontrar las coincidencias. El riesgo latente es que si los archivos pesaran gigabytes, arrojaría inmediatamente error de falta de memoria o memory error. Y el tiempo que vamos a encontrar en esta práctica es, para hacerlo con pandas, esa búsqueda de un cliente o de la información de un solo cliente, se tardará casi un segundo, 0.8175 segundos. En cambio, con el enfoque SQLite, que es un enfoque en el que ya no utilizamos la memoria RAM, sino las páginas de disco indexadas, unas páginas de disco indexadas, y el vigilante indexado. Gracias al índice previo, el motor no lee las billones de filas para buscar el cliente en particular, sino que consulta un mapa ordenado B-tree, y hace entonces acceso directo, salta exactamente al bloque físico del disco donde vive el cliente 5555, y eso se puede resumir como una eficiencia quirúrgica. Extrae y monta en la RAM únicamente la fila deseada, ignorando el resto del archivo. Eso lo hace entonces en un tiempo aproximado de 0.0046 segundos, es decir, del orden de décimas, centésimas, milésimas de segundo, mientras que este lo hace en un tiempo de orden de décima. El resultado del benchmark es que SQL fue 176 veces más rápido. Conclusión pedagógica: mientras Pandas intenta digerir un océano de información en la memoria RAM para responder por un solo individuo, SQL saca provecho de sus índices saltando directo al objetivo en milisegundos. Bueno, entonces así ya nos queda una excelente infografía. A mí me gustaría que me la dejara guardar en PDF. Creo que no me la deja. Y bueno, le voy a decir, y ahora, entonces ahora, dame esta infografía en archivo PDF, para poder que también tener la versión PDF de ella. Y también la guardamos en imágenes. Entonces aquí, para convertir este diseño en un archivo PDF impecable y listo para tus clases, tienes dos opciones muy sencillas. La opción 1 es guardar directamente desde tu navegador, la más rápida. Copia el código HTML que te di en la respuesta anterior y pégalo en un blog de notas o editor de texto. Eso no me lo sabía, de que lo pego en un blog de notas el código, guardo el archivo con el nombre infografía.html, abro este archivo infografía.html en el navegador web, Chrome, Edge o Firefox, y presiona Control P, Control P en Windows, Control P para abrir la ventana de impresión, y en la opción destino seleccione guardar PDF. Entonces es que nosotros, teniéndola aquí, voy a cartelar acá, decimos Control P, el atajo de teclados Control P para ir a impresión, y aquí ya lo decimos imprimir a PDF, imprimimos, y nos dice dónde lo vamos a guardar. Pues entonces lo guardamos efectivamente en docencia, fundamentos de programación, en las clases de la unidad 4, en cuanto a las imágenes que requerimos para los estudiantes. Entonces aquí esta es infografía de pandas versus SQL, de pandas versus SQL, y bueno, ya enviársela a los estudiantes para toda la práctica que vamos a hacer en la próxima semana, en la que veremos efectivamente esta comparación. Y ahora, ya que tenemos la infografía, pedirle el mapa conceptual. Entonces el mapa conceptual, ahora sí, dame
ahora un mapa conceptual, un mapa conceptual de esta secuencia de comparación del rendimiento de pandas versus el rendimiento en SQL. Rendimiento, aquí, rendimiento en SQL y pongámosle aquí, pues este mapa conceptual, pues utilizando GraphViz, escribiendo el código creando el objeto dot, creo que es el objeto dot, como un objeto punto. Y ahora sí, creo que nos va a hacer bien para sintetizar esta información en un mapa conceptual que efectivamente enseña mucho mejor. Esta no es la con el objeto dot, este no es el que me sirve porque lo crea con the graph G. Entonces es como lo debe hacer con dice que aquí tienes el código gráfico utilizando el lenguaje dot para generar un mapa conceptual. Te lo voy a decir acá que lo corrija. Este código debe ser renderizable en VS Code. Bueno, y crea el objeto dot utilizando la clase dgraph de GraphViz, esa librería dgraph. Entonces online, sí, dgraph, sí, dgraph. Bueno, yo creo que ahora sí. Creo que ahora sí nos va a quedar bien para pegarlo en el cuaderno. Aquí nos dice que ahora sí, dot igual a dgraph instanciado con el nombre de el mapa conceptual Pandas versus SQL benchmark y el comentario es mapa conceptual Pandas versus SQL. Y ahora sí, entonces este es el que copiamos acá y lo copiamos en nuestro cuaderno de diseño de la clase y lo convertimos a línea de código y lo corremos y vemos que bueno, tenemos que darle .view, entonces después inventarizamos este y también le ponemos .render para renderizarlo, pero en descargas. Pues aquí en descargas le tomamos la ubicación, copiar como ruta de acceso y la agregamos acá porque el método render nos permite decirle no solo el nombre para el archivo del mapa, sino también la ubicación donde queremos que el mapa se aloje. Aquí me lo puso con el mapa rendimiento.gb y miren cómo queda bonito. Caso de estudio, contexto Caucasia, experimento de rendimiento. Entonces ahora primero se generan los datos sintéticos de clientes.csv de 10K, ingresos de crédito de 10K y satisfacción de operaciones de 1.000.000. Luego migramos a la consolidación en SQLite, inyección de índices, create index. Luego el objetivo del experimento es buscar, ahora sí ya después de consolidar la base de datos, buscamos el ID 5555
cruzando los datos más el historial de 1.000.000 de filas. Con Pandas, el mecanismo es carga completa en la RAM como data frame, y luego es la estrategia de búsqueda de escaneo secuencial, fila por fila en el data frame. El tiempo de respuesta es de 0.81 segundos. Mientras que el enfoque SQLite, el mecanismo es paginación en disco indexada. Paginación en disco indexada. La estrategia de búsqueda es acceso directo. Consulta el mapa B-tree del índice y el tiempo de respuesta es de 0.0046 segundos, que es una eficiencia quirúrgica. El veredicto final es que SQL es 176.9 veces más rápido y Pandas procesa todo el océano de datos en la RAM y SQL salta directo al objetivo usando el índice. Entonces ya nos queda ya sintetizadito en un buen mapa que describa esa propiedad. Y bueno, pues creo que los voy a enviar a los estudiantes efectivamente esta información para que puedan preparar su clase desde ahí. Entonces aquí en Fundamentos de Programación tomamos todos los correos de los estudiantes para enviarles esta infografía y el mapa conceptual. Y este mapa conceptual ya lo pusimos a renderizar también en Download. Entonces aquí les vamos a decir a través del correo que efectivamente les compartimos esta. Entonces aquí compose y enviamos. Entonces les decimos, bueno, pues le mandamos la infografía de la comparación de Pandas con SQL y mapa conceptual del asunto. Entonces aquí les enviamos esa nueva versión en la que la infografía, les enviamos las imágenes, bueno, en realidad las tenemos aquí en descargas, el rendimiento como archivo PDF, y aquí bueno, entonces acá ya lo ponemos, y también les enviamos el cuaderno asociado a este trabajo. Entonces acá Fundamentos de Programación nos vamos a esos scripts, en este caso a la comparación, que es la versión 13.3 del capítulo 13 de esta materia, y ya podemos con esta información, con estos gráficos, podemos estudiar la propiedad de mayor velocidad de SQL para la búsqueda de datos en bases de datos. Pues ahora sí, aquí nos queda y seguiremos revisando. Aquí les ponemos entonces Dios los bendiga. Esto es servicio, estoy a su servicio. Y así entonces mejoramos efectivamente la clase en cuanto a esta propiedad, y seguiremos con el siguiente video en la lectura, en la que leemos ya con más detalle la comparación en cuanto a todo el código, en cuanto a, por ejemplo, acostumbrarnos a importar SQLite 3, importar time para medir el tiempo de ejecución, importar OS para la gestión de archivos y carpetas desde el cuaderno Jupyter con lenguaje Python. Entonces saberlos importar, y ya bueno, las de siempre, que son Pandas y NumPy, y saber crear entonces una semilla aleatoria, establecer un número de clientes, establecer un número de operaciones,
y la siguiente parte en la que generamos los datos para cada archivo. Entonces generamos los datos para el archivo 1, saber generar los datos para el archivo 2 y saber generar los datos para el archivo 3, y luego de generarlos como data frame, convertirlos en archivos CSV para cada uno de los tres, y después de que estén consolidados como CSV, de SQLite 3 con el método connect, conectas, creas el archivo en la ubicación que quieres, el archivo .db, y lo llamas, aquí nos sugieren que lo llamemos conexión. Entonces crear el archivo, y a ese archivo, a ese objeto conexión, le aplicas el método cursor para crear el cursor para ejecutar comandos de SQL, y luego convierte en data frame todos esos CSV que creó, y a cada uno de esos les aplica el método execute para crear los índices para en cuanto al identificador de cliente. En cuanto al identificador de cliente, vamos a crear los índices. Entonces execute necesita la instrucción create index, idx clientes id, entonces clientes, en el archivo clientes, en cuanto al nombre de la columna identificador cliente. Entonces así le das nombre a ese identificador, y idx ingresos id, on ingresos crédito identificador de cliente. Entonces ya le dices en qué columna está el identificador al que vamos a indexar, y de manera análoga para idx satisfacción. Y ya aquí entonces efectivamente le da la indexación que va a permitir que cuando establezcamos un cliente particular, lo establezcamos un tiempo de inicio para convertir en data frame todos los datos de la base de datos, todos los CSV de la base de datos, con read_CSV, los leemos todos y los fusionamos con merge, con el método merge, en la que le ponemos a uno de los data frame los otros que tenemos que fusionar, y el identificador con el parámetro on, el criterio de unificación que va a ser con respecto al identificador del cliente. Y ya así fusionados, entonces es muy curioso porque está fusionando tres data frames que no tienen el mismo número de instancias. Entonces merge permite unir tres data frames que no tienen el mismo número de instancias. Hay uno que tiene más, uno que tiene más, que es el de satisfacción. Entonces aquí el de satisfacción es el primero, el más largo, y le unimos las otras. Entonces van a quedar un data frame bastante curiosito, porque miremoslo acá. Voy a el data frame funcionado, creo que lo podemos visualizar. Acá lo vamos a visualizar, df fusionado, lo visualizamos, y aquí lo debemos de crear. Entonces aquí lo creamos. Para crearlo él dice que time no está definido, y es porque al inicio todavía time no la había importado, nada más las leí pero no las importé. Entonces importarlas, crear los números de clientes y de operaciones, crear el data frame de clientes, convertirlo en CSV, crear el data frame de ingresos, convertirlo en CSV, crear el data frame de satisfacción, convertirlo en CSV, y luego crear el archivo de base de datos. Esta parte de convertirlos todos a data frame, siendo que no lo guardó en ninguna variable. Aquí en realidad le está aplicando a cada, lo lee y de una vez le aplica to SQL. Entonces en realidad esto está enviando a la base de datos todos los archivos. Entonces estos en realidad está leyéndolo y de una vez aplica el método toSQL, aunque como aquí ya los había creado,
no tiene que hacerlo así, sino que no tiene que decirle vuelva y léalos, sino que ya sabemos que se llaman DF satisfacción, DF ingresos. Entonces aquí, para que no los vuelva y lea, entonces le vamos a quitar todo esto para clientes. Entonces le decimos DF clientes, y aquí también le quitamos todo este. Ya nos sugiere que lo vamos a cambiar por bueno, aquí DF ingresos y el otro DF satisfacción. Ahora sí, corremos este y él nos lleva a eso a la base de datos, en la que le decimos la base de datos, cuál va a ser el nombre o identificador para ese elemento en la base de datos, la palabra conexión, y si F6 reemplace, si ya existe reemplace con el nuevo, y index false. Entonces este connection, ese fue el objeto que creamos aquí a la base de datos, es decir, le das el nombre al objeto y la base de datos donde va a ser guardada. Le das el objeto, el nombre del objeto y la base de datos donde va a ser guardada, que se llama connection. Y luego le das la creación de los índices que nos van a permitir filtrar la información. Y entonces aquí creamos el cliente, establecemos el tiempo inicial, leemos los data frames, leemos cada uno de los datos de los archivos, los fusionamos, y después de fusionados filtramos con la notación de corchetes y un booleano creado con doble guión para ver de todo el fusionado con respecto al identificador. Pues busque todos los identificadores, en realidad todas las instancias que tienen el mismo ID del cliente. Y aquí el tiempo final, y aquí la diferencia de tiempos para el tiempo pandas, y nos va el resultado de la búsqueda, que va a ser un data frame. Entonces no lo muestra, aquí lo corremos. Aquí nos dice que time no está definido. Time no está definido, de pronto, qué raro, porque yo ya lo importé allá. Entonces vamos a decirle aquí al inicio import time, para que miremos a ver, para que efectivamente sí tenga ese. Y ahora sí nos da que se demoró 0.88 segundos, y que el data frame, aquí lo quiero que se lo vamos a mostrar más abajito, control X, y lo mostramos aquí, que quede nada más el tiempo que tardó y el objeto que encontró, que son todos los ID del cliente. Todos son los mire que para ese ID de cliente encontró un montón de operaciones. Aquí ID de la operación y la satisfacción para cada una de esas operaciones, en cada una de esas operaciones, con algunos valores faltantes y algunos sectores económicos, algunas fechas las fechas de afiliación del cliente, que va a ser siempre la misma, los ingresos del cliente y el score crediticio de ese mismo cliente. Entonces ya efectivamente nos filtró la información. Ese DF funcionado es el que está acá. El DF funcionado, este era el de los resultados, pero el DF funcionado ya aquí no lo necesitamos. Y ya aquí con SQL lo que hay que analizar es que creó esta cadena vacía con triple comilla. Bueno, creó todo este mensaje. En realidad creó todo este mensaje como consulta SQL, y dice, debe ser con lenguaje SQL, consulta SQL, select. Entonces aquí le dice que en cuanto que revise ingresos mensuales, sector económico, satisfacción de operaciones, bueno, desde from satisfacción de operaciones, júntelo con clientes en cuanto al identificador del cliente, y júntelo con ingresos de crédito en cuanto al identificador del cliente, y
y aquí ya nos pone dónde ese punto identificador del cliente es. Entonces así nos pone esta cadena en lenguaje SQL donde se le establece, él establece acá esta variable. Vamos a ponerle aquí que en esta línea, vamos a ponerle aquí como que aquí nos habla de que el motor va directo a las páginas del disco correspondientes gracias al índice. Entonces aquí consulta SQL porque la función read SQL query de solicitar con SQL, mire que ya es pandas, tiene la función read SQL query donde le dices cuál es la consulta que va a hacer entonces con respecto a esos tres archivos, la conexión, es decir, en la base de datos, y a través del parámetro param le dices en una tupla el cliente que vas a buscar, y aquí finaliza el tiempo y calculas el tiempo total y cierras la base de datos. Y aquí cuando la cierra, vamos a imprimir los resultados totales y entonces nos muestra, como hemos dicho, de 0.89 segundos pandas y de 0.0048 segundos con SQL. Y ya las razones por las que SQL es más rápido. Entonces, porque SQL, gracias al create index, hizo que la búsqueda fuera a través de un árbol binario o B-tree, árbol binario, para saltar directamente al bloque donde reside el cliente que se busca. Ya no se cargan tantas filas a la RAM, sino solamente una sola de la instancia que se estaba buscando. Muchas gracias.